El objetivo de esta publicación es compartir el código fuente y el resultado final de un programa, una utilidad que he desarrollado que puede ser muy interesante para el mundo retro. Un conversor de imágenes modernas a pixel art que encierra una posibilidad muy importante. La posibilidad de crear imágenes concretas modernas tal y como se verían en ordenadores clásicos famosos. ¡Empezamos! El apartado concreto de la visualización gráfica en la informática personal ha cambiado mucho desde finales de los años 70. Entre los años 70 y 90 ya había sufrido una importante variación, una evolución tecnológica. Pero desde finales de los 70 hasta la época actual, poco o nada tiene que ver. Con el paso del tiempo y en mi labor de recuperación de la historia de la informática, de la retroinformática, cada vez vi más importante tener algún tipo de herramienta que me permitiera partir de cualquier imagen moderna y convertirla a un pixel art. Es decir, convertir una imagen para ver cómo se vería en ordenadores de finales de los 70, de los años 80, incluso de mediados de los 90. Por tanto, se me ocurrió la idea de programar en el lenguaje de programación Python un software con su interfaz gráfica para facilitar el uso que me permitiera elegir una imagen, seleccionar un perfil, que sería un ordenador clásico concreto, y que hiciera esa conversión para ver cómo quedaría, cómo se vería en ese ordenador. Pero es importante aclarar algo. Estas conversiones no son perfectas. Nos dan una idea muy aproximada. No son muy perfectas. ¿Por qué? Porque las imágenes que se generaban en los 70, en los 80 y en los 90 y lo que generamos hoy en día nada tiene que ver. Por ejemplo, el formato de imagen más común era la proporción 4:3. Hoy en día usamos 16:9. Es lo más habitual. O 9:16 cuando hablamos de móviles, que es el formato móvil, ¿no? Más estrecho y más largo. Por lo tanto, si yo cojo una imagen moderna 16:9, lógicamente es difícil de encajar en una proporción 4:3. También tenemos proporciones 1:1, pero hoy en día se utiliza mucho para redes sociales. Por ejemplo, para Instagram. Instagram, para subir una foto, la proporción ideal es la 1:1. Pero en el pasado utilizábamos una 4:3 con monitores que además tenían ese formato, para que en la actualidad utilicemos una 16:9 mayoritariamente con monitores panorámicos como este. Este es un monitor que tiene una proporción 16:9, tiene ese formato. Con esto quiero decir que si yo le doy una imagen moderna en formato 4:3 y la convierto a uno de esos sistemas de los años 80, por ejemplo, será un resultado mucho más aproximado que si cojo una 16:9 y hago lo mismo, porque por lógica la va a achacar. Ese va a ser un efecto colateral. No obstante, voy a mostrar una aplicación que se acerca mucho a tal y como se vería una imagen moderna si se hubiera desarrollado mediante pixel art en los años 80, 70 o incluso 90. He desarrollado una aplicación que soporta unos perfiles, una lista de ordenadores. Puedo elegir una imagen, puedo elegir un perfil, que sería un ordenador clásico con su resolución más común o más utilizada, y puedo convertir la imagen y ver cómo sería el resultado en un ordenador moderno. Además, voy a poder guardar la imagen resultante y guardarla con el formato real que tendría en aquellos años. Para ello, he incluido como perfiles en este programa una lista de casi 40 ordenadores y algunos en más de una resolución diferente, porque en algunos casos, en el mismo ordenador, era habitual o común utilizar algunas resoluciones diferentes. No solo he incluido microordenadores, ordenadores personales clásicos, también he incluido videoconsolas, incluso también he incluido alguna estación gráfica, que estamos hablando de ordenadores de súper alto rendimiento. Como ya he mencionado en esta publicación, he desarrollado el programa en lenguaje de programación Python. He utilizado la librería Tkinter para hacer una visualización gráfica, para que sea cómodo no utilizar una línea de comandos, para que sea cómodo poder comprobar y previsualizar los resultados y guardar las imágenes. Y además he utilizado la librería Pillow para todo lo que es la gestión de imágenes. Y para que este software que he desarrollado ejecute la función para la cual fue pensado, he utilizado las siguientes técnicas. Primero, el redimensionado.
Toda imagen que la aporto como origen tiene que ser redimensionada a la resolución más habitual del ordenador clásico seleccionado. Y para el redimensionado es importante mantener los bordes duros y el pixelado sin suavizar. Es una técnica imprescindible para poder generar un pixelado. El segundo punto de la técnica utilizada es la cuantificación de los colores. En cada perfil de ordenador he cuantificado cuántos colores podría mostrar y de cuántas paletas diferentes. He elegido las paletas más comunes y he elegido los colores concretos de cada sistema. Así se consigue reproducir una estética propia de cada arquitectura de ordenador clásico. Y finalmente, el tercer punto de la técnica utilizada para que esta aplicación pueda generar un pixel art más o menos realista es utilizar la conversión al modo P del paletizado. Lo que hace el modo P es guardar la imagen como un mapa de índice de colores, que así es como trabajaban aquellos ordenadores clásicos. Este software que he programado en Python con las librerías Tkinter y Pillow es un software que he bautizado con el nombre de Retrovisión. Lo he subido con una licencia MIT que no comparte código fuente, pero sí permite que se pueda distribuir el ejecutable, el exe, y se puede utilizar sin requerir permiso alguno, y está disponible para descargar en la cuenta de SourceForge de Parcela Digital. Incluyo el enlace para poder descargar esta aplicación y poder ejecutarla en cualquier sistema Windows en la descripción de este vídeo. Voy a empezar por mostrar y explicar un poco el código fuente en lenguaje de programación Python que he creado para poder desarrollar esta aplicación. En primer lugar, estoy importando aquí el Tkinter, que es la librería que me va a permitir crear una ventana de Windows gráfica, que haya una interfaz gráfico, un GUI, ¿no?, que puedo utilizar para esto. Después también estoy importando el Pillow para poder hacer operaciones, para poder hacer transformaciones y gestiones de imágenes. Y creo algunas librerías más que van a ser necesarias para poder ejecutar todo lo que quiero hacer. En primer lugar, defino todas las paletas de colores. Es decir, aquí vemos Spectrum, Apple II, Atari 800, todos los perfiles, todos los estilos de ordenadores clásicos que va a incluir la aplicación. No están todos los perfiles, aquí solo están los que tienen paletas fijas definidas. No están las paletas adaptativas, las que tienen muchos colores. He elegido una paleta fija, eligiendo la más habitual y seleccionando los colores concretos que utilizaba ese modelo en cuestión en aquellos años. En los casos de ordenadores clásicos que ya podían mostrar muchos colores, hasta 256, utilizo una técnica de paleta adaptativa, que es la propia librería Pillow la que se va a encargar de buscar los 256 colores más representativos en la imagen original, y esos son los que va a aplicar. Aquí, por ejemplo, se ve que he elegido una paleta concreta con estos colores, que es una clasificación RGB, Red, Green, Blue, para lo que es el Spectrum. Esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores en una misma paleta. Son los 8 colores simultáneos que puedo utilizar en pantalla. Y así vamos pasando por el Apple II, al Atari 800, a la Amiga 500, por ejemplo, ya tiene un montón de colores aquí que podemos definir. El Atari ST, la Mega Drive, muchos más colores todavía. Aquí vamos definiendo las paletas fijas que tienen que utilizar. Por ejemplo, lo que son formatos en fósforo, en monocromos, fósforo verde, fósforo ámbar y fósforo blanco, solo tienen dos colores: el negro y el color verde, el negro y el color ámbar, o el negro y el color blanco. Así que aquí defino las paletas. Sigo avanzando en el código y aquí defino el combo, mis estilos, mis perfiles de ordenador que voy a utilizar en esta aplicación de conversión. Empiezo por los dos formatos estándar en estas resoluciones y estos colores, la de 8 bits de profundidad y 16 bits de profundidad, y después ya paso a los perfiles concretos y propietarios de cada ordenador clásico, de cada dispositivo informático clásico que quiero incluir para poder ejecutar la conversión pixel art. Aquí están todos estos, indicando el modelo de ordenador, el año en el que fue lanzado al mercado, la resolución que puede mostrar y los colores máximos en pantalla simultáneos. Eso lo muestro de todos y cada uno de ellos. Después aquí, si alguna imagen tarda más de lo normal en ser convertida a pixel art, pues tengo una ventana de progreso con un porcentaje que va avanzando hasta que llega. Aquí es donde se actualiza
el porcentaje. Y después aquí ya van las funciones donde cuantifico lo que son las resoluciones y los colores de cada uno de los perfiles, por ejemplo Apple II, Atari ST, Sinclair. Aquí es cuando hago el resize de la imagen y aquí cuando establezco si va a ir con una paleta tipo P o no va a ir con una paleta de ese tipo. Aquí vemos todas las funciones de cuantificación, que es al final el método donde se convierte la imagen. Y aquí hay una específica para Spectrum, por el efecto Class. La visualización gráfica de un ZX Spectrum contaba con un efecto muy peculiar, una limitación, que era el efecto Class. Al final, los colores se agrupaban en bloques de 8 por 8 píxeles y en cada bloque de 8 por 8 píxeles solo podía haber dos colores, uno de primer plano y otro de fondo. Por lo tanto, cuando había una animación se producía un efecto muy peculiar, que es el efecto Class. En este programa he incluido una simulación para que la conversión pixel art a un ZX Spectrum mantenga ese efecto Class. Agrupa también en bloques de 8 por 8 píxeles, donde solo puede haber un único color de primer plano y otro único color de fondo. Seguidamente está la función convert imagen, que según el estilo elegido llama a estas funciones de cuantificación. Y aquí llegamos a la función que genera la imagen, que lo que hace es llamar a la de conversión que vimos más arriba, que es esta, donde se ejecuta la cuantificación que ya hemos visto y además aquí previsualiza en pantalla el resultado, limitando un poco el tamaño que se previsualiza. Y finalmente aquí tenemos el botón de grabar la imagen. Esta aplicación me permite grabar la imagen resultante en un PNG y lo hace esta función. Esto otra es el botón de limpiar. Aquí lo que hace es limpiar lo generado, limpiar la imagen seleccionada, limpiar las previsualizaciones para empezar de cero. Y por último, aquí es donde se pinta la pantalla de la interfaz gráfica, con el tamaño que va a tener, con los títulos que va a mostrar. Retrovisión convierte imágenes modernas a estilo retro, creado por Manuel Yaca, un servidor. La dirección de mi web, canal de YouTube, bueno, pues todo lo que se muestra, ¿no? Y finalmente aquí es donde se muestran los botones y se muestran las previsualizaciones. Primero de la imagen seleccionada y después esta sería la imagen preseleccionada y después de la imagen resultante. Este es todo el código fuente necesario, que una vez compilado y generado un exe, tenemos una aplicación que ahora vamos a ver cómo funciona. Tecleando esta dirección, que la comparto en la descripción de este vídeo, llegamos en SourceForge a la página donde habla de retrovisión y donde permite descargarlo. Una vez descargado, tenemos un fichero zip, que al ser descomprimido veremos un fichero ejecutable, un exe, y varias imágenes de ejemplo que podemos convertir. Solo tenemos que ejecutar el fichero. Este es un exe después de compilar la aplicación Retrovision, el código fuente que acabo de mostrar. Y aquí me permite elegir el modo en el que quiero trabajar, seleccionar una imagen de origen, darle al botón de generar para previsualizarla y, si me interesa, poder guardarla en PNG en la ruta que yo quiera o limpiar. Por ejemplo, yo selecciono esta imagen de esta playa y me voy aquí. Aquí veo, esta es la original, que está en una bastante buena resolución, y voy aquí y le digo que quiero un estándar de 8 bits, le digo generar imagen y aquí la veo. Así se vería en 300 x 200 con 4 colores. En una versión estándar. Esto es algo muy estándar, no está asociado a ningún equipo. Las dos primeras opciones de los estilos, de los perfiles para generar el pixel art, son modelos estándar. Están basados en una resolución considerada la más estándar de los años 80, 320 x 200, y considera dos variantes de colores, 8 bits de profundidad y 16 bits. 8 bits serían hasta 4 colores máximos simultáneos en pantalla, como era por ejemplo la IBM CGA en aquellos años de los primeros PC, o la opción de 16 bits, que sería una resolución también de 320 x 200 con un máximo de 32 colores simultáneos en pantalla. Esos dos modos no hacen referencia a ningún ordenador clásico. Son modos estándar muy básicos por si queremos ver algo estándar, algo común en esas dos variantes, las más comunes de los años 80. También, por ejemplo, puedo ver cómo quedaría en los primeros ordenadores personales comerciales de la historia: Apple II, TRS-80, Commodore PET, Atari 800, Sinclair ZX81. Por ejemplo, si cojo el Apple II y le digo generar imagen, así se vería un Apple II.
esta imagen. Estamos hablando de un ordenador de 1977. Por lo tanto, hay muy pocos píxeles y muy pocos colores. También podemos ver la conversión a un BBC Micro de 1981, un ordenador británico muy popular. Se vería así, se ven los cambios de resolución según el formato de la pantalla. Podríamos, por ejemplo, ver en un Xerox Star, de los primeros ordenadores comerciales que incluyeron entorno gráfico. Aquí lo podemos ver. Está tardando un poco más, está procesando la imagen. Ahí, así se vería. ¿Por qué? Porque es monocromo, no tiene color. Y por ejemplo, si seguimos avanzando, tenemos el Sinclair ZX81 y se vería así. Era un ordenador muy básico gráficamente hablando. Tenía una resolución muy baja, monocroma. Pero en cambio, si ya vamos al ZX Spectrum de 1982, esto sería más o menos así. Ya hay mucha diferencia. Así se vería esta imagen en un ZX Spectrum de 1982. También puedo ver en una CGA a color, pero también lo puedo ver en fósforo verde o en fósforo ámbar, para que se vean las diferencias. O en este formato de baja resolución que era el que vimos antes. Puedo ver también el Commodore 64. Así se vería un Commodore 64. Ya mejoraba mucho el aspecto gráfico. O cómo se vería en un Apple Lisa. O en un ordenador MSX. Así se vería un MSX. Con estos colores. También fueron famosos los Astra CPC, que tenían principalmente dos modos, los más utilizados. En un modo se vería así, en el Astra CPC, y en el modo 0 y en el modo 1 se vería así. En el caso del Amstrad, que también pasa con los Spectrum y también pasaba con los MSX, pero en el Amstrad CPC se nota más, tenemos algún tipo de resolución muy habitual, extraña, como era la resolución de 160 de ancho por 200 de alto. Si pensamos sobre esa resolución, resulta que es más estrecha que alta, por lo tanto sería como un ordenador muy rectangular en vertical, algo que en aquella época los ordenadores, los monitores no eran así. Entonces, cuando generemos la imagen con el Astra CPC, vamos a ver una deformación extraña, que es más estrecho y muy largo. En cambio, los monitores eran cuadrados. ¿Y cómo puede ser esto? Porque en aquellos ordenadores como el Astra CPC, el píxel no era cuadrado, era más ancho que alto, y esa visualización se corregía después en el monitor. También podemos ver algo parecido con tarjetas gráficas en alta resolución, como por ejemplo la CGA, que tenía 640 x 200. Era justo lo contrario al Astra CPC, mucho más ancho y mucho menos alto. Por lo tanto, lo que vamos a ver como algo distorsionado en esta aplicación, algo raro y extraño, en el monitor de un Astra CPC se vería totalmente cuadrado. Y es esa diferencia. Los píxeles de ese ordenador eran diferentes a los píxeles que utilizamos hoy en día. Y es algo que no vamos a poder evitar. El Sinclair QL, por ejemplo. Aquí vemos cómo se vería en un Sinclair QL. Podemos seguir mirando y, por supuesto, el famoso Amiga 500. Aquí lo vemos. Aquí vemos el famoso Amiga 500, cómo se vería, pero en el cómo se vería también, que aquí hay mucha diferencia en el formato HAM. Ahí lo vemos. Ahí está. Y una cosa importante, así enganchaba Amiga a la gente. Ponía demostraciones, imágenes fijas y demostraciones en movimiento que utilizaban este modo. Y así atraía a la gente, quedaba maravillada en un escaparate. Veías esto en el año 1987 y quedabas alucinado. Pero claro, ¿qué pasaba? Que este modo no se podía utilizar en videojuegos, por ejemplo. El que se utilizaba en videojuegos era el modo que acabamos de ver antes. A ver si lo encuentro. Este era el que había después en los videojuegos. Que hay mucha diferencia. Por estas cosas, Amiga enganchaba a la gente. Por esto. Aquí vemos la realidad. También tenemos el Atari ST, que fue el rival directo del Amiga 500. Se veía parecido al Amiga 500. Pero, por ejemplo, podemos ver el Sharp X68000 con su modo High Res, el modo arcade. Ahí lo tenemos. Así se veía. Y si poníamos el modo normal, el que no era modo arcade, se veía así, que también era interesante. En la lista de perfiles o de estilos de este programa decidí incluir al Sharp X68000, que es un ordenador muy peculiar. Es conocido en la historia de la informática, pero es muy peculiar, porque solo fue comercializado en Japón, pero era un ordenador súper avanzado para la época. Salió el mismo año que el famoso Amiga 500 de Commodore o que el famoso Atari ST en 1987, pero apenas tuvo presencia. Pero era mucho más potente que los dos anteriores. ¿Y por qué incluyo ese modelo? Porque tenía un modo gráfico muy avanzado para el momento que se igualaba a
la capacidad gráfica de las recreativas, de las máquinas recreativas del momento. Las recreativas eran lo más puntero en el aspecto gráfico. Siempre tenían una capacidad más importante y siempre iba por delante de la videoconsola y mucho más por delante del ordenador personal. Y entonces, ¿por qué está el SAT X68000 en esta lista? Porque entre otras cosas tiene dos modos principalmente, pero uno de ellos es el modo arcade. Fue el ordenador diseñado a finales de los 80 que más se acercó en características técnicas a lo que podía mostrar una máquina arcade, una máquina recreativa. Por lo tanto, se ha utilizado ese ordenador en muchas ocasiones para representar o para emular a videojuegos arcade históricos. Y en esta aplicación Retrovision que he desarrollado podemos hacer una conversión de una imagen moderna para ver cómo se vería en el SAT X68000. Si hablamos de videoconsolas, tenemos la NES, por ejemplo, que si generamos imagen, así se veía en una Nintendo de 1983. En cambio, si nos vamos a la Super Nintendo de 1990, que estará por aquí, está por orden de año, aquí está, se vería así, muchísimo mejor. Pero en cambio, si nos vamos a una Mega Drive de 1988, se vería así. Y si nos vamos a una PlayStation 1 de 1994, en el modo normal se vería así, era ya un avance extraordinario, y en el modo alta resolución se vería así. A la hora de desarrollar este programa y cuando estaba analizando qué era lo que iba a crear, qué era lo que iba a programar, consideré importante incluir a los ordenadores personales clásicos más importantes y he incluido modelos que van desde el año 1977 hasta el año 1994. Pero también consideré importante no solo incluir ordenadores personales, sino también videoconsolas, porque los años 80 y los 90 estuvieron marcados por videoconsolas que eran los componentes informáticos que mostraban los avances más significativos en lo que a visualización gráfica refiere. Por eso he incluido la NES, la Nintendo, la SNES, la Super Nintendo, también he incluido, por ejemplo, la PlayStation 1, porque fue una revolución, o he incluido, por ejemplo, la Mega Drive, para poder comparar cómo eran los ordenadores personales del momento y cómo era la visualización gráfica de aquellas videoconsolas. Podemos ver estaciones de trabajo. Por ejemplo, cómo era el Silicon Graphics Indigo de 1991, que esto era el Nova Más, que esto era un nivel profesional y totalmente alejado de la informática doméstica. Y así se veía una imagen en 1991 con una estación de trabajo gráfica, con una Silicon Graphics, que esto no lo hacía ningún PC. De hecho, podemos comparar con la VGA de alta resolución de 1987. Habéis visto la diferencia, ¿no? Es importante. En la lista de perfiles de estilos para poder seleccionar en esta aplicación Retrovision, decidí incluir un tipo de ordenador especial, un ordenador que está por encima del ordenador personal, que es una estación, concretamente una estación de trabajo gráfica, una estación gráfica. Y decidí incluir a una de las más famosas de los años 90, de 1991, al Silicon Graphics, a la serie Indigo. ¿Y por qué lo he incluido? Porque las estaciones gráficas eran lo máximo que había en informática, no era accesible para el usuario doméstico, se dedicaban para asuntos totalmente profesionales y tenían un coste súper elevado. Pero en prestaciones gráficas, estaciones como la Silicon Graphics era lo más potente que había en aquella época. Así, también podemos comparar cómo se veía una imagen, por ejemplo, en un Silicon Graphics de 1991 comparado a una PlayStation 1 de 1994 o a una VGA de 1987. Ahí podemos ver la diferencia en la capacidad técnica. Y si me voy a una PVGA, que fue una VGA muy comercial, que fue de las primeras que pasó de los 640 por 480, 16 colores simultáneos que tenía la VGA original, aquí ya vemos que aquí ya hay un avance importante. Pero esta tarjeta en su momento era súper cara y requería un monitor multisíncrono también súper caro. Aquí estamos viendo, hemos hecho una revisión de casi todos, de los Amigas, del ZX Spectrum. Vamos a ver el ZX Spectrum más 3 de 1987, cómo había evolucionado. Pues está parecido al Spectrum original de 1982. Pues por ejemplo puedo coger también un Macintosh 128K, pero aquí vamos a ver una pantalla monocroma
bastante conseguida, pero monocroma, para el año 84. Aquí tenemos toda esta larga lista de ordenadores, por ejemplo también el Atari 800, que aquí vemos este efecto alargado. Así, con todos estos estilos, podemos generar un pixel art y podemos comparar imágenes. Por ejemplo, voy a generar un pixel art del MSX de 1983, un ordenador, una arquitectura a la que le tengo mucho cariño, una arquitectura que fue muy importante, aunque no tuvo esa réplica comercial en los 80, fue muy importante. Y aquí le doy a generar imagen, la tengo aquí, y ahora aquí puedo guardar. Ya me propone un nombre para que sepa que es MSX, yo le pongo lo que quiero poner y lo que me ha hecho es generarme este, que si voy a ver las propiedades y si me voy al detalle, va a tener el formato que tendría en ese MSX. Esta resolución con esta profundidad de bit de color sería la imagen real, que si esto lo abro con un visor, por ejemplo este de fotos, lo vamos a ver pequeñísimo. Hay que ampliar mucho porque claro, aquí tengo un monitor de 2000 puntos, de 2000 píxeles, y en aquella época el monitor tenía 256 de ancho y aquí tengo 2000. Por lo tanto tengo que ampliar muchísimo y según amplíe pues vemos claramente los píxeles. Esto es el pixel art. Podemos probar con otra imagen. Por ejemplo, voy a coger esta imagen de este IBM y lo voy a convertir a una EGA de alta resolución y genero la imagen. Así se vería digitalizada con pixel art en un ordenador y un monitor EGA, que también puedo cambiar otro formato. Vamos a coger por ejemplo un Sinclair QL que es muy resultón y se vería así en un Sinclair QL, que no está nada mal para un ordenador de 1984. No está nada mal. Estos colores tan llamativos porque son los que componían la paleta que utilizaba, la paleta principal que utilizaba. Y había muy pocos colores. Aquí lo dice 8 colores, no había más. Entonces tenía que generarlo todo con esos 8 colores. En mi caso, por ejemplo, esta aplicación me ha servido para valorar, por ejemplo, el Sinclair QL, que no sabía que tenía esta prestación gráfica tan interesante, o para ver la realidad de la diferencia entre una estación de trabajo de 1991 y, por ejemplo, una PlayStation 1 de 1991 también, aquí se ve, ¿no? Y la diferencia entre las videoconsolas, y aquí hay ordenadores que me han llamado la atención. Por ejemplo, el Enterprise 64 es un ordenador que no tuvo mucho éxito comercial, pero que realmente tuvo una capacidad gráfica para 1985 muy importante. Aquí se ve que utiliza tonos en alta resolución muy reales. El píxel es muy grande porque el píxel era gordo y la pantalla tenía muy poca resolución, pero si me voy al modo que tiene menos colores, ahí ya se parece más a los que había en ese momento. Voy a cambiar otra imagen, por ejemplo a este edificio, voy a generarlo con el Enterprise, sería así. Si me voy por ejemplo a un MSX, sería así. Si me voy por ejemplo a un Sinclair QL, sería así. Si me voy a un Amiga 500 sin la versión HAM, sería así. Si me voy a la potente, la cual, repito, no se utilizaba para desarrollar videojuegos, ya se veía así. Ya se va viendo cómo quedaba cada imagen en cada caso. En una Mega Drive se vería así. Aquí podemos comparar absolutamente todos los ordenadores. O por ejemplo el famoso Commodore 64. Así se vería. El Commodore 64, gráficamente hablando, era muy avanzado para la época. Es un ordenador de 1982, que desde mi punto de vista fue superior al ZX Spectrum, también de 1982. También había diferencia de precio. No mucha, porque el Commodore 64 tampoco era caro, pero había diferencia. Aquí se ve en la imagen. Veo el Commodore 64, aquí no, cómo lo genera, y si me voy al ZX Spectrum del mismo año, este no, si me voy, vamos a ver la diferencia. Es brutal la diferencia. Aquí comparamos la realidad de un ordenador con otro. Con esta aplicación no solo puedo generar imágenes pixel art según ordenador y arquitectura bastante fiables, muy fiables, sino que además puedo comparar la visualización gráfica entre diferentes ordenadores, entre diferentes arquitecturas a lo largo de más de 2 décadas, desde 1977, que es el primero que está en la lista, el Apple II, hasta 1994, que es la PlayStation 1. ¿Por qué he programado y compilado este software Retrovision? En principio para un uso personal, porque yo en muchas ocasiones he necesitado comparar imágenes entre diferentes ordenadores clásicos.
y es muy difícil después utilizar esas imágenes porque en muchos casos cuentan con derechos de autor y en otros casos tienen una resolución tan baja que es difícil de manipular. Lo ideal es coger imágenes modernas y poder convertirlas para ver cómo se vería en cada ordenador siguiendo su resolución más habitual y su paleta de color más habitual con el número de colores máximos que permitían aquellos años. Y para eso lo he creado, para poder crear yo mis propias comparativas, para poder generar mi imagen simulando cómo sería un ordenador antiguo y además he decidido subir el zip con el ejecutable y con algunas imágenes de ejemplo a convertir, he decidido subirlo a SourceForge para que se pueda descargar. Con la licencia MIT se puede utilizar sin necesidad de permiso alguno. Y como ya he mencionado en esta publicación, en la descripción de este vídeo incluyo el enlace para poder descargar libre y gratuitamente esta aplicación para poder ser ejecutada por cualquier persona en un entorno basado en el Windows. Como consejo, siempre voy a indicar que la imagen moderna que quiera convertir se intenta aproximar lo máximo posible a lo que era la visualización y el formato de la imagen del ordenador original. Por ejemplo, si yo cojo una imagen 16:9, como ya mencioné en esta publicación, y la intento convertir a 4:3, siempre va a haber una distorsión. Pero si de esa imagen 16:9 extraigo una proporción de 4:3 y convierto esa proporción, el resultado va a ser más fiable. Pero según me acerque en colores, va a ser más fiable todavía. Si yo cojo una imagen que tiene 20 millones de colores, por poner un ejemplo, y la llevo a convertir a una imagen de 4 colores, puede haber alguna ligera variación. Pero si yo cojo una imagen que solo tiene 256 colores y la convierto a 4 colores, el resultado se va a acercar muchísimo a la realidad. De la misma forma pasa con los píxeles. Si yo quiero convertir una imagen a 320 x 200 y parto de una imagen que es 800 x 600, va a quedar mucho más realista que si parto de una imagen que es 4000 x 3500 puntos, por poner un ejemplo. Eso sí, cualquier imagen que vayamos a coger, sea cual sea el origen, se va a acercar mucho a la realidad. Esto no quiere decir que si cogemos una imagen 16:9 con 20 millones de colores y con una resolución de 4000 x 3500, el resultado no sea fiable. Lo va a distorsionar algo, muy poquito, pero va a seguir siendo fiable. Esta publicación ha terminado. Si le ha gustado, no olvide suscribirse a este canal para recibir las últimas novedades publicadas. Además, comentar que en mi web parceladigital.com comparto publicaciones sobre informática clásica o retroinformática en los formatos artículo en texto, vídeo YouTube, podcast de audio y vídeo corto o short.